Estamos en Collado de la Vera y estamos con la escritora Pilar Adón y la alcaldesa de Collado, que es Montserrat Fernández. Pilar Adón, que es Premio Nacional de Narrativa por la novela Las bestias y las aves, ha venido a hacer un retiro con lectores, es decir, un grupo de personas, en concreto 22 personas, han venido a Collado de la Vera a leer su libro, a comer con ella y a tener un coloquio. Pilar, bienvenida a La Vera. Muchas gracias. ¿Cómo surge la idea de venir? O bueno, me han contado, que no sé si es cierto, que tú pediste específicamente un retiro en Extremadura. Sí. Cuéntanos. Sí, es verdad, cuando me lo propuso el organizador, primero la idea me pareció maravillosa, la posibilidad de leer en calma una serie de personas que se reunieran en torno a un libro y luego poder debatirlo en un espacio retirado, tranquilo, etcétera, me pareció un sueño. Entonces enseguida le dije que sí, que contara conmigo, y cuando a continuación me habló de qué lugar me gustaría o en qué lugar podríamos pensar, yo desde luego pensé en esta zona porque me parece una zona hermosísima, bellísima, el paisaje es uno de mis paisajes en realidad, a nivel literario y a nivel biográfico también, porque creo que se junta los dos elementos que para mí son muy importantes y que forman parte del imaginario, la filosofía, la estética, la literatura del romanticismo. Se junta lo que nos atrae por lo salvaje, lo indómito, lo que todavía está por descubrir en cierto modo, con una belleza brutal, ¿no? Y se juntan en esa palabra tan propia del romanticismo que es lo sublime. Para mí esta zona con gredos, luego toda la naturaleza, también la fauna, los árboles, es un paisaje que llevo muy interiorizado porque además yo tengo familia no muy lejos de ahí. Entonces, tú ya conocías La Vera por todo lo que nos estás contando. Sí. ¿Porque pasabas aquí veranos o porque qué otros pueblos conoces? No pasaba aquí veranos, pero como te digo, el paisaje, que está, en cierto modo no es el mismo, pero es un paisaje muy próximo el que está en mis novelas, el que está en mis obras literarias, no solo novelas, también poesía, porque mis padres, los dos, son de un pueblo que no está muy lejos, un pueblo próximo a Talavera de la Reina. Aunque Talavera de la Reina sea de Toledo, este pueblo ya está más cerca de Ávila y también lo considero muy próximo a esta zona. Entonces, no es exactamente igual. En la zona de la que yo te hablo, Gredos ya está como yendo a finalizar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí, en cambio, está en su apogeo. Entonces, bueno, digamos que excursiones y una especie de, como decía antes, de imaginario literario, tengo muy presente esta zona. Bueno, pues ahora lo entendemos mejor porque efectivamente Talavera de la Reina y La Vera tienen una relación bastante próxima, lo mismo que con otros pueblos de Ávila. Montserrat, ¿cómo te llega esta propuesta? Bueno, pues a mí me llega la propuesta a través de Remanso, en el que cuando leo su texto realmente me parece muy interesante y siento esa curiosidad de en qué consiste un retiro de lectura, y me parece algo tan novedoso que no se había hecho nunca en mi pueblo de Extremadura, porque ya nos ponemos en contacto con Remanso y me cuenta eso, y me parecía tan interesante a nivel cultural que un pueblo como Collado hacer un tipo de evento de este tipo me parecía muy importante. Y muy novedoso. Y muy novedoso, efectivamente. ¿Qué puede significar para Collado acoger el primer Remanso de Extremadura? Porque efectivamente el proyecto es tan bonito. Bueno, pues esto para Collado es mucha publicidad, darle mucha salida fuera de lo que es la comarca de La Vera, porque ha venido gente de Andalucía, de Madrid, del País Vasco, y es una manera de darle mucha publicidad a lo que es el pueblo de Collado de la Vera y de la comarca. En concreto, los 22 participantes que han venido de diferentes puntos de España a este pequeño pueblo de La Vera están leyendo Las Iras, que es un libro
que contiene 19 cuentos, ¿no, Pilar? ¿O 18? 18. 18 cuentos. ¿Por qué elegiste las iras para este encuentro en Collado? Bueno, en realidad no lo elegí yo, lo eligió el organizador de Remanso y bueno, básicamente es porque es el libro más reciente que he publicado. Este libro ha salido este año, a finales de enero, y bueno, además son cuentos. Creo que es un libro que se puede leer en un retiro como este de una manera, digamos, cómoda, porque en un momento dado pueden saltarse ciertos relatos y ver una aproximación bastante completa a lo que es mi literatura, de la que luego vamos a debatir después de comer. Entonces, quizá una novela efectivamente tendría que haber sido breve para poderla leer en una mañana de retiro lector, ¿no? Y mi novela anterior que mencionabas de Bestias y Aves es un poco más extensa, entonces un libro de relatos, insisto, yo creo que es perfecto, porque si se salta algún relato a alguno de los lectores no pasa nada. He estado viendo, antes de venir a esta entrevista, he estado viendo un coloquio tuyo con lectores en torno a este libro. Entonces tengo ciertos conocimientos, no he leído el libro, lo siento, no he podido, pero sí que es un libro, creo que inquietante, que habla de la inocencia. Cuéntanos un poquito de qué van los cuentos de este libro. De casi todo lo que escribo, incluso cuando hablamos de obra poética, una de las palabras que más se utilizan para definirlo, mi literatura, es inquietante, que genera pensamiento y sobre todo que propicia la participación del lector. Eso es algo para mí muy importante. Ante todo me considero lectora, aunque también obviamente soy escritora, soy editora y traductora, pero como lectora me gusta que me dejen participar en las historias que leo. Me gusta que no me den toda la historia masticada y casi digerida. Me gusta poder aportar y como tal, como escritora hago lo mismo. Entonces, estos 18 relatos tienen varias cosas en común, empezando por la propia estructura. Los 18 están estructurados de una misma manera, todos se dividen en capítulos numerados y todos es cierto que tienen un elemento común también a nivel temático, que es efectivamente la ira, de ahí el título, la sensación que tienen las protagonistas, porque todas las protagonistas son niñas o adolescentes o mujeres en una primera juventud. Se sienten víctimas por algo que les ha sucedido en su vida, se sienten no queridas, abandonadas, y de víctimas se convierten en monstruos por esta ira que les invade, cómo actúan en consecuencia. Entonces, como te decía hace un ratito, se pueden leer obviamente de manera independiente porque son relatos, pero cuando los contemplas como un todo también tienen mucha coherencia, porque todos beben de una misma vocación, que es hablar de esta manera de transformarse de víctima en monstruo. Monse, ¿te vas a quedar con ganas de hacer más remansos? Bueno, yo creo que la experiencia ha sido muy positiva y creo que Remanso, el retiro, Collado encaja perfectamente con las características que en este caso este tipo de evento se necesita. Collado, vosotros lo conocéis, es un pueblo tranquilo, mantiene su arquitectura, tiene rincones muy emblemáticos y yo creo que encajó. Yo lo vi desde el momento que hablé con Miguel, vi perfectamente que Remanso podía venir a Collado y hacer este tipo de eventos aquí. Muchísimas gracias por este ratito. Muchas Gracias a vosotros Gracias. por venir y estar siempre ahí.